Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien usted? Bien, bien. Cada semana hay una cosa nueva, po. Hola, profe. Buenas tardes, profesor. Qué bueno que ustedes son expertos en computaciones, me indican. Vamos ¿Verdad, profe? a esperar un segundito Acá se para que vayan entrando. Acuérdense de colocar su nombre y presente. ¿Eh? Acá son experiencias nuevas para todos. Le mandó Sí. salud al profe Dante Brito. Ah, gracias, gracias. Se lo correspondo. Mi exalumno del año 83. Ah, sí que fue profe de él. Sí, pues, fue alumno mío. Bien, empezamos. Hoy día, Va. sí, No, nada. ya. Hoy día vamos a iniciar nuestra clase ejercitando las vocales átonas iniciales. Era lo que correspondía a la clase pasada, pero vamos a comenzar de cero. Un problema de internet que hubo la semana pasada. Entonces, hemos visto las vocales en general en latín clásico, latín vulgar y romance español. Después hicimos una segunda clase con respecto a ejercicio de vocales tónicas. Y ahora haremos ejercicio de vocales átonas iniciales. ¿Qué nos falta para la próxima semana? Ejercicio con vocales átonas finales. Y ahí terminamos la primera parte de la primera unidad. Entonces ustedes recuerdan que en latín vulgar hay 7 vocales. 7 vocales. Como vocal átona final van a quedar 5. La diferencia con respecto a las vocales tónicas es que con estas átonas no habrá diptongo. La E tónica no va a diptongar en Y, la O tónica no va a diptongar en UE. Entonces, la diferencia es que no hay diptongo, solamente 5 vocales. Empecemos con nuestro ejercicio habitual con la vocal A. Ahí tenemos una A breve del latín clásico, corresponde en latín vulgar a una A abierta, y en romance español quedará A. Esta es la vocal átona en ejercicio, aratrum. Esta es otra vocal, pero esta es la tónica, pero ya está vista. Esta es la vocal átona inicial. Esta palabra es de origen, latino, es de género neutro. Por lo tanto, al pasar al latín vulgar, al perderse el concepto de neutro en esta etapa, esta palabra por terminar en U se va a adscribir al modelo de los masculinos. Además, se va a perder la M final de palabra, ya lo saben ustedes, siglo III antes de Cristo. Entonces, la A breve, A abierta, A larga, A cerrada. Aratru. Aratru. Romance español. Esta vocal átona inicial va a quedar A. Bueno, y la tónica también cerrada queda A. Y aquí hay un fenómeno de consonantismo, un fenómeno nuevo. Las consonantes seguidas de R o L se tratan como intervocálicas. Por lo tanto, esta consonante, al ser sorda, se va a sonorizar igual como si estuviese en posición intervocálica, no lo estando. Entonces sonoriza en D. Entonces va a quedar con la U final, va a quedar en romance español, en medieval, aradro. Aradro. Este fenómeno sucede con nuestro español chileno. Ustedes a lo mejor han escuchado la palabra cilantro. Y la gente suele decir cilandro, cilantro, cilandro. Ven que es semejante al fenómeno que pasó entonces. Entonces, cuando a la consonante le sigue una L o R, se trata como intervocálica, como si estuviese no lo estando. Entonces, aradro. Esta forma antigua, medieval, en romance español va a quedar finalmente arado. Se va a perder una R, porque hay 2 R, aratru. Este fenómeno se llama en fonética disimilación.
La disimilación es un fenómeno fonético que consiste en que dos sonidos iguales o semejantes se hacen diferentes o inclusive puede perderse uno de ellos, como en este caso. Un ejemplo de disimilación diferenciadora que se llama, en que se hacen diferentes, por ejemplo en español, la palabra medicina, medicina. Ahí tenemos dos vocales I iguales, medicina. En el hablar corriente se hace una diferente. Y se oye decir, en hablar rápido y descuidado, medicina. Cambió una E por I para hacerse diferente con la otra I. I e I. Medicina, medicina. Bueno, esa es una disimilación diferenciadora. Pero a veces se puede perder un sonido de ellos por este mismo fenómeno, como en este caso, aradro, arado. ¿Alguna consulta con respecto a esta palabra? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, eso qué bueno que escuché porque pensé que estaba hablando solo. Ya, sigamos entonces una A. Una A larga corresponde en latín vulgar a una A cerrada y la A cerrada queda A. Por ejemplo, la palabra panaria. En el caso anterior, aratrum, ustedes ya lo saben, este término está en un acusativo singular neutro. Esta palabra también está en acusativo, pero se tomó como étimo el plural. El singular es panarium, significa panera, panarium, pero como este término tenía un valor de colectivo, de pluralidad, porque se considera la cesta del pan y los panes, entonces tenía una idea de colectivo. Por lo tanto, se tomó como étimo el acusativo plural, panaria. En latín, los neutros en plural terminan en A, los de la segunda, tercera declinación y cuarta, en A. Entonces, este término, por terminar en A, se va a escribir en el latín vulgar, al perderse en esta etapa el concepto de neutro, se va a escribir al modelo de los femeninos, y va a tener un valor de singular. Entonces, la A larga corresponde a la A cerrada, la tónica también, A cerrada. Pero también se produce un fenómeno que se llama metátesis en el latín vulgar. Eso pasa con los grupos que veremos en la segunda etapa, R-yod, P-yod, S-yod. No le doy mayor importancia por el momento a esto porque es materia que veremos después. Entonces, la metátesis consiste en que internamente los sonidos cambian de lugar, como en nuestro castellano nadie, naide. Entonces, panaria, panaira, panaira. En el romance español, estas vocales cerradas, tanto la átona como la tónica, van a quedar A. Y este diptongo, formado por una A más una yod, ahí, de este diptongo, va a monoptongar, o sea, se va a reducir a una sola vocal, y esta va a ser E. A más yod va a quedar E. Por lo tanto, panaira quedará en romance español, panera. Panera. La E breve del latín clásico corresponde en latín vulgar a una E abierta, romance español queda E. Por ejemplo, la palabra terrenum, terrenum. Este término también es de género neutro. Por tanto, en el latín vulgar se va a escribir al modelo de los masculinos porque termina en U y la U finalmente queda O. La E breve, E abierta, es la átona inicial y esta es la tónica, va a quedar E cerrada, terrenum. Y en romance español, tanto esta E abierta como la E cerrada queda E, y la U final O. Materia de ejercicio de la próxima clase, la U final queda O. Resultado final, terreno. Terreno. La E larga, en latín vulgar, corresponde a una E cerrada, la E cerrada queda E. Por ejemplo, el adjetivo securum, securum. Este podría considerarse como masculino o un neutro. Bueno, tomémoslo como masculino, securum. Latín vulgar, la E larga es cerrada, la U larga, U cerrada, securu. Romance español, bueno, estas dos vocales, tanto la E cerrada como la U cerrada, van a quedar E y U respectivamente. Y una sorda intervocálica,
La K sonoriza en G, en G. Se escribe G, pero suena como G. No como J de gente gitano, sino G de gato, gota, gusano. Eso. Securu, seguro, y más finalmente a la U final de no, queda finalmente seguro. La I breve corresponde en latín vulgar a una I abierta. En romance español, no, perdón, en latín vulgar, esta I abierta se confunde con la E cerrada. Y en romance español queda E. Repito, la I breve corresponde en latín vulgar a una I abierta, y en el mismo latín vulgar se confunde con la E cerrada. Y en romance español queda E. Por ejemplo, plicare, plicare. Este es un verbo. Ahí tenemos la I breve y abierta. Luego se confunde con la E cerrada en el mismo latín vulgar, plecare. Pasamos al romance español. La E cerrada va a quedar E. Y aquí tenemos un fenómeno de consonantismo. En los grupos iniciales PL, KL, FL, se pierde la consonante inicial y la L palataliza en elle, como por ejemplo pluvia, lluvia, flamma, llama, clamare, llamar. Entonces, en plecare se pierde la consonante inicial y la L palataliza en elle, como se dice generalmente doble L, la elle. Y la K, sorda intervocálica, sonoriza en G. Plegare, plegare. Y por último, se pierde la E final de palabra, tras consonante dental y alveolar no agrupada, es decir, tras T, D, N, L, R, S, Z. Se pierde. Este fenómeno se generaliza a partir del siglo XIV. En el siglo XII y XIII se daba esta pérdida, pero no era una norma, a veces vacilaba, a veces se perdía en unos casos y a veces no. Pero a partir del siglo XIV se estandariza esta norma. Entonces el resultado será llegar, llegar. Bien, pero este verbo plicare se puede decir además que constituye un doblete. Constituye un doblete, es decir, puede dar dos resultados. Uno, que se llama voz popular, que es aquella en que se aplican todas las normas fónicas. En este caso se pierde la P, la L palataliza en ella, la K sonoriza en Y. La E siempre se va a perder, llegar. Entonces llegar es una voz popular. Pero también puede dar otro resultado. Se puede mantener el grupo PL como en latín, pero se sonoriza igualmente la K en Y. Y podría darse el resultado de plegar. Una voz que en parte se conserva como en latín y en parte cambia como en romance se llama voz semiculta. Por lo tanto, este verbo plicare constituye doblete porque tiene dos resultados, una voz popular, llegar, y una voz semiculta, plegar. Profe, ¿Sí? pero no entendí muy bien cómo notar esa voz semiculta. Esta. La voz semiculta es aquella que cambia en parte queda según las normas del romance, pero en parte queda como en latín. Por ejemplo, este verbo plicare va a quedar como en latín, se va a conservar el grupo PL como en latín, y no va a pasar como en lo normal, que la consonante inicial se pierda y la L palatalice en ella, como en el caso de llegar, o de pluvia, lluvia. Entonces se conserva el grupo PL por presión culta como en latín, pero no quedó toda igual que en latín porque está acá, sonoriza en G como en romance. Por lo tanto, en parte cambia y en parte no. Esa voz se llama semiculta. Semiculta. Profesor, ¿Sí? una pequeña duda solamente, como por un ¿Ya? poco más adelante. Por ejemplo, cuando nos toquen este tipo de palabras y tengamos alguna prueba, algún trabajo, nosotros tenemos que hacer la constitución de ambas, o sea, la voz semiculta y la voz popular también, No, o solo no. una, usted nos menciona. Una solamente, la que interesa es la voz popular. Muchas gracias.
Eso, muy bien. Una I larga corresponde en latín vulgar a una I cerrada, romance español queda I. Por ejemplo, ficaria. Esta palabra también está en plural, un neutro plural. El neutro singular es ficarium, que es el lugar donde hay higueras. En chileno diríamos un higueral. Por lo tanto, también tiene un sentido de pluralidad, de colectivo. Por tanto, se tomó como étimo el acusativo plural neutro, que termina en A como todos los neutros plurales. Entonces, al terminar en A, al pasar al latín vulgar, este término se adscribe al modelo de los femeninos, y ya va a ser un singular femenino. Y se produce la metátesis, igual que panaria, el mismo caso. Entonces, ficaria, ficaira, ficaira. Romance español, esta I cerrada va a quedar I, fi, y luego la K sorda intervocálica sonoriza en G, se escribe G, pero suena como Y. Y como esta A más yod va a quedar E, para que esta Y suene como tal, como Y, ortográficamente se añade una U, como guerra, guitarra. Si no lo hiciera, sonaría como una J de gente gitano. Por lo tanto, voy a colocar una Y y una U seguida, pero eso no tiene ninguna explicación fónica, es nada más que una regla ortográfica. Entonces, y A más yo queda, entonces queda en el español medieval figuera, figuera. En el siglo XVI, esta F inicial se pierde y se reemplaza por una H aspirada, una fricativa aspirada laringea. Higuera, higuera. Es como nuestro español chileno, que a veces la gente en el campo aspira a la F. En vez de decir, por ejemplo, allí viene el futre, dice, ahí viene el jutre. ¿Quiere un cigarro? No, 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 yo no fumo. De hablar muy campesino, no fumo, no fumo. No es una J, es como un sonido aspirado. Bueno, esta aspirada, higuera, en el fin del siglo XVI se pierde y queda el puro grafema, la H muda, y que nosotros lo transcribimos con una F entre paréntesis para indicar que es solo un grafema, higuera. La O breve corresponde en latín vulgar a una O abierta, romance español queda O. Dolorem, dolorem. Bien, esta O breve entonces abierta, la O larga O cerrada. Se pierde la M final de palabra, siglo III antes de Cristo, dolore. Y a partir del siglo XIV queda dolor, porque se pierde esta E final de palabra por estar detrás de una R. Porque cuando sucede esto, ya lo saben ustedes, se pierde la E final tras consonante dental y alveolar no agrupada. Una O larga corresponde en latín vulgar a una O cerrada y en romance español queda O. Por ejemplo, solanum, solanum. Esta voz es de género neutro. Por tanto, al latín vulgar se va a escribir como un masculino, al pasar al latín vulgar, como masculino, solanum. La O larga o cerrada, A larga, A cerrada. Solanum, se pierde la M final de palabra, resultado final de este término será solano. Solano es el nombre de una hierba, el diccionario dice hierba mora. También puede ser el nombre de un viento cálido de Europa, solano. La U breve corresponde en latín vulgar a una U abierta. Romance español, la U abierta en el mismo latín vulgar se confunde con la O cerrada y romance español queda O. Repito, la U breve corresponde en latín vulgar a una U abierta, en el mismo latín vulgar se confunde con la O cerrada y en romance español queda O. Por ejemplo, otro verbo, lucrare. Lucrare. Bien, la U, entonces, breve, corresponde a la U abierta. Y en romance español, en latín vulgar se confunde con la O cerrada. Locrare. Latín vulgar, latín vulgar. Lucrare, locrare. Romance español, esta O cerrada del latín vulgar queda O.
Y otra vez aparece la misma norma, consonante seguida de LR se trata como intervocálica. Por lo tanto, esta K se va a sonorizar en Y. Lograre. Y la E final, ya lo saben, se pierde nuevamente. Lograr. Lograr. Este término también constituye un doblete, porque puede dar dos resultados. En este caso, una voz popular, lograr, y una voz que llamamos culta, lucrar. ¿Por qué culta? Porque se mantiene la U como en latín y no pasó abierta O en romance español. Se mantuvo la sorda como en latín. Entonces la voz lucrar es culta. La vocal E siempre se va a perder, sea culta o semiculta, se va a perder siempre. Por lo tanto, lucrare constituye doblete, una voz popular, lograr, y una voz culta, lucrar. Y por último, la U larga corresponde en latín vulgar a una U cerrada y la U cerrada queda U. Por ejemplo, la palabra latina duritiam, duritiam. Latín vulgar, la U larga, U cerrada, la I breve y abierta. En el mismo latín vulgar se confunde con la E cerrada. Pero aquí, en el latín vulgar, surgió otro fenómeno que ya veremos después, la segunda etapa, que aparece una yod semiconsonante. Entonces aquí se lee duritiam y aquí se lee duridya. Suena como una cuasi Y, duridya. Duredya, con la I abierta y cerrada, duredya. Romance español, este grupo T-Yod, como lo veremos oportunamente después, están entre vocales, entonces va a dar origen a una consonante africana sonora, una Z antigua, que se pronuncia como una cuasi DS, dureza, dureza. Este fonema es parecido al italiano, ¿no? Que es una Z sonora. El italiano, por ejemplo, el tío, el italiano dice lo zio, y se queda así con esa Z, lo zio. Bueno, el español también tenía esta Z antigua. Y hay otra Z que lo vamos a ver después, que es la sorda, ¿no? Que suena como una TS, una sorda. Como el caso de cebo, ¿se acuerdan? Kibum, cebo. Bueno, son las dos Z, una sorda y esta sonora. Ambas zetas, la sorda y esta sonora, evolucionan en el siglo XVII a una fricativa sorda, la Z actual. La Z actual. Dureza, diría en español, dureza. Nosotros decimos dureza como una S por el problema del ceseo. Dureza. Entonces vemos que ahí entonces está la vocal U cerrada U, entonces queda un romance español. Como hora asincrónica, yo les recomiendo que fichen del apunte de la reseña histórica en la página 2, el apartado España prerromana. España prerromana. ¿Cuáles son los puntos teóricos de hoy día? Tenemos los casos de disimilación. La disimilación es un fenómeno fonético que consiste en que dos sonidos iguales o semejantes se hacen diferentes. E inclusive se puede perder uno de ellos, como en el caso de aradro, arado. Lo contrario a disimilación es asimilación. Es lo contrario. Es decir, sonidos diferentes se hacen iguales o semejantes. Por ejemplo, el verbo resbalar. Hay una S y una B. La S es sorda, la B es sonora, son diferentes. Entonces, en el hablar se tienden a ser semejantes. Por lo tanto, la B, que es sonora, se hace sorda como la S y se transforma en J. En F. Resfalar. Resfalar. Y luego se confunden ambos sonidos sordos y va a quedar en español nuestro chileno refalar. Refalar. Yo dije J porque estaba pensando en otra palabra como rasguñar.
Rasguñar, la S sorda, la Y sonora, se transforma en J. Rasguñar, rasguñar y rajuñar. Ese fenómeno se llama asimilación. Fenómenos diferentes se hacen iguales o semejantes. En este caso de Aradro es disimilación, eliminadora. Hay palabras que el étimo se considera el neutro plural, sobre todo cuando tienen un valor de colectivo. O por ejemplo, ceja, que son dos, quilia, ceja, leña, ligna, es plural, leña, panaria, panera, ficaria y hiera. Entonces, como tiene un sentido de pluralidad, se toma como étimo el neutro plural. Y por terminar en A, pasan al femenino singular en latín vulgar. Hay palabras que constituyen dobletes, pueden dar una voz popular y una voz culta o semiculta. La voz popular es aquella a que se le aplican todas las normas fonéticas, y esa es la que nos interesa a nosotros. En cambio, hay otras voces que se conservan igual que en latín. Por ejemplo, epístola, la P sorda se conserva, epístola, y el grupo TL no se transforma en una J, por ejemplo, sino que se mantiene TL, no se pierde la vocal postónica tampoco, se mantiene como en latín. Entonces, epístola, en castellano, epístola, una voz culta. Pero hay otras voces que en parte cambian y en parte no, o sea, las voces semicultas. El caso de las consonantes seguidas de L o R se tratan como intervocálicas. Esto por el carácter audible que tienen estas consonantes, la L y la R, que son semejantes a una vocal, semejantes por el carácter audible. Por lo tanto, las consonantes que son sordas se sonorizan. Y las que son sonoras vacilan, se dice vacilan, es decir, pueden conservarse o perderse. Ya va a aparecer algún ejemplo ahí de este tipo de consonante sonora que puede conservarse o no. Y ahí está el tema de la clase siguiente. Bien, cuénteme, ¿alguna consulta? ¿Les queda claro? ¿Queda claro? ¿Están presentes? En parte ¿Sí? sí, pero yo creo que los ejercicios nomás, a Sí, lo vamos ejercitar. a subir, lo vamos a subir vamos a subir nosotros a YouTube esto, para que lo puedan revisar ustedes después. Profe, Sí, ¿no habría una posibilidad de que se mandara una guía como para nosotros ejercitar? pues ya les mandé una guía de la reseña, pero de esta materia son ejercicios que vemos del manual de gramática histórica. La única guía sería que ustedes en biblioteca, no sé si podrán, o a una biblioteca pública, conseguir el de Ramón Menéndez Pidal, la gramática histórica del español. Pero lo que pasa es que en esa gramática aparece lo que yo digo, aparece como disperso en muchas páginas. Y yo lo que hago en estas clases es reunir y juntar, ¿no es cierto?, muchos conceptos de muchos párrafos en una sola línea, cosa que no aparece en el manual, pero igual puede servirles de consulta. Para, Pero, por ejemplo, si yo consigo ese manual, ¿se puede, hay como ejercicio en ese mismo libro? sí, hay otras palabras también, sí, hay más palabras. Estos son los ejercicios clásicos que en cualquier gramática diacrónica del mundo hispánico se realizan como tradición, que son las que propone el manual de gramática histórica. Y después vendrán, después de esta vocalidad átona final, vienen otros ejercicios que son con yod primera, yod segunda, yod tercera, yod cuarta, también con ejercicios, los mismos que aparecen en el manual. Pero como yo les digo, todos los juntos, los fundos, todos los de muchos párrafos, los concentro en una sola explicación, en una sola línea. Y eso, digamos, es lo valioso de, bueno, si se puede decir valioso, de Ah, ya. Es clase, que era porque para está muy tener ejercicio dispersa, y ejercitar. claro. Nada más. Ya, Después, gracias, profe. cuando nosotros hagamos nuestra evaluación, estas palabras no las voy a considerar, porque no puedo preguntar las mismas palabras, entonces van a ser ejercicios complementarios, muy semejantes a estas, que presentan el mismo problema del vocalismo, y igual un problema de consonantismo semejante, y que esté implícito ahí. Y ustedes, como van a estudiar y tendrán los apuntes a la vista, veremos si lo hacemos de forma individual o grupal. Estoy esperando eso, las instrucciones, porque
hay dificultad, parece, para que algunos se entren a internet, y si yo hago una prueba con tiempo limitado, después desaparece la prueba y alguien no puede entrar, se queda sin la prueba. Entonces vamos a estudiar la forma mejor para que ustedes no tengan problemas y puedan hacer el trabajo. ¿Ah? No sé si va a hacer prueba o trabajo, solo o grupal, pero se lo vamos a ver en unos días más, y ahí voy a comunicarles. Lo importante es que estén tranquilos. ¿Ah? Ya, profe, Me está terminando gracias. el tiempo. ¿Ah? Se me está terminando el tiempo. Profe, una ¿Sí? consulta, ¿cómo se llamaba el libro? ¿Gramática Manual- histórica españolica? No, el libro se llama Manual de Gramática Histórica. Está en el programa que yo le envié, en el programa, Ah, Ramón Menéndez Pidal, Manual de Gramática Histórica. ya, Y se me profe. está terminando el tiempo. Bueno, Ya. que esté muy bien. Alguna duda que tenga me pueden mandar un correo electrónico más fácil, ¿ah? Alguna consulta en su estudio, no hay ningún problema. Yo le respondo de inmediato. Mejor correo electrónico. ¿Ah? Ya, profesor, muchísimas Ya, Sí, gracias. profesor. ya, que esté muy Que bien. esté Hasta la bien, próxima igual. semana. Ya, hasta Chao, luego. profesor, cuídese. Gracias Chao, profe. igualmente. Chao, Que tenga- profe, que esté bien. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chaito, que estén muy bien. Yo soy anti llave. Tu papá. Quiero que grabe, ya terminé, pero estoy aprendido. Quiero que grabe la clase. Tienes que salir de ahí. Pero ¿cómo? Ahí finalizar. Pero yo puse y no salió. Ahí también. Ahí también. Sí,